Un centro tecnológico aragonés participa en una investigación que por primera vez en la historia ha conseguido convertir los residuos del champiñón en productos que pueden tener su espacio en mercados y supermercados. Se han enfrentado al reto de transformar un desecho en un producto por el que estemos dispuestos a pagar. Un gran avance en la gestión de residuos, puesto que por cada kilo cultivado de este hongo, un cuarto de la producción acaba en la basura. El proyecto Fungus Chain ya ha conseguido dar un nuevo uso a más de 60.000 toneladas de estos restos. El 25% del champiñón es un residuo. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar el tallo para extraer unas moléculas de alto valor proteico que luego se pueden añadir a los sectores de la cosmética, el plástico y la comida, para enriquecer de alguna forma estos productos. Por ejemplo, en el sector de la comida, con estas moléculas de champiñón se enriquece con vitamina B12 y proteína de fuente vegana, y en la cosmética, por ejemplo, lo que se hace es sustituir antioxidantes químicos por antioxidantes de fuente vegetal. El Centro Tecnológico ITIP, que forma parte de este proyecto, transforma estas proteínas extraídas del champiñón en bolsas de plástico biodegradable que podrán usarse en mercados y grandes superficies. En ITIP nos centramos en el sector del plástico, entonces lo que hemos hecho es, una vez que nuestros socios nos han pasado las moléculas extraídas del champiñón, los hemos mezclado con un biopolímero comercial para obtener un nuevo producto, el producto de Fungus Chain, que luego lo hemos metido en una máquina que se llama de sopladora de film para producir bolsas de distintos micrajes, de distintos espesores, que pueden ser bolsas tanto para la compra como para la basura. Estas bolsas pueden reciclarse hasta 20 veces sin perder sus propiedades y forman parte de la que será la economía del futuro. La llamada economía circular, que busca un desarrollo más sostenible, consiguiendo que paguemos mañana por lo que hoy consideramos un residuo.